Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Más allá de las mejoras en los tratamientos habituales contra el cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, la investigación en hematología ha avanzado mucho en los últimos años en el campo de la inmunoterapia. La idea es conseguir que el sistema inmunitario de los pacientes luche contra las células tumorales. Dentro de este ámbito, y especialmente dentro del campo de los tumores hematológicos, destaca una innovadora estrategia denominada terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos, CAR-T por sus siglas en inglés. Al paciente se le extrae sangre seleccionando sus linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos. Tras ser modificados genéticamente en el laboratorio para que, con el nuevo receptor insertado, identifiquen y destruyan las células del cáncer, se le vuelven a infundir a esa misma persona en forma de medicamento celular. Esta terapia quizás os parezca ciencia ficción, pero cada vez está más extendida y se benefician de ella muchos pacientes. En este podcast exploraremos qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales resultados en linfomas y mielomas. Así es que muy atentos porque empezamos. Entrevista con el hematólogo. Para abordar esta cuestión contamos con la colaboración de la doctora Miriam López Parra, responsable de la Unidad de Producción Celular del Hospital Universitario de Salamanca. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Pues doctora, en la mitología griega, una quimera era un animal compuesta por varias partes de otro. ¿Por qué se le ha dado este nombre a esta terapia? Bueno, el nombre viene dado por la estructura de estos receptores de antígeno quiméricos, que están formados, por una parte, por la cadena pesada y ligera de las inmunoglobulinas, los anticuerpos, y por otro lado, por los dominios transmembrana e intracelulares del receptor del linfocito T. Es decir, su estructura es una combinación del receptor del linfocito T y del anticuerpo, de ahí el nombre de quimérico. Y doctora, ¿qué ventajas ha venido a incorporar estos tratamientos en la calidad de vida de los pacientes con respecto a otras herramientas farmacológicas que ya estaban disponibles? Bueno, las células CAR-T se administran en una o varias dosis, pero en un único acto médico. Después, los pacientes se van a casa después del alta hospitalaria y realizan visitas al hospital por consultas externas. Pero estas visitas cada vez se espacian más en el tiempo y los pacientes incluso dejan de tomar medicación. Esto les proporciona una calidad de vida que otros medicamentos no son capaces de aportarles, ya que generalmente los tratamientos les hacen dependientes del medio hospitalario y de la medicación, y esto les hace sentir más enfermo que con las terapias CAR. ¿Y cómo funcionan las terapias CAR? Bueno, el linfocito T tiene un receptor que es específico del antígeno tumoral, de tal manera que los linfocitos T CAR, que son del propio paciente, somos capaces de administrárselos y en su sangre se van a expandir, se van a dividir y van a atacar directamente a la célula tumoral y la van a eliminar. Es decir, doctora, entiendo que es como si a estas células se les pone un imán, ¿no?, que hace que vayan directamente contra las células tumorales. Sí, es un símil. Ese es un símil muy bueno para este tratamiento. Así es. ¿Y cuánto tiempo se necesita para crear estos superlinfocitos? Bien, actualmente con los medicamentos CAR-T comerciales, el tiempo para fabricarlos es de aproximadamente unos 21 días. Pero esto depende mucho del producto CAR-T, de los propios linfocitos del paciente y también de los métodos de fabricación. ¿Y qué pasa durante este tiempo con el paciente, doctora? El paciente, durante este tiempo, el tiempo que transcurre entre que se le hace la aféresis, se le sacan los linfocitos y esos linfocitos se fabrican hasta llegar a tener el producto CAR-T, el paciente puede recibir un tratamiento que llamamos tratamiento puente para intentar evitar que la enfermedad progrese, que la enfermedad vaya a más durante ese tiempo. ¿De qué pacientes estamos hablando, doctora? ¿Qué pacientes pueden beneficiarse de estas terapias?
Bueno, actualmente se pueden beneficiar aquellos pacientes que estén diagnosticados de un linfoma no Hodgkin B difuso de célula grande, un linfoma folicular transformado a un linfoma difuso de célula grande o un linfoma primario mediastínico. En estas tres diagnósticos es cuando los pacientes están en recaída o son refractarios a al menos 2 líneas de tratamiento. Además, pacientes con leucemias agudas y linfoblásticas en recaída o refractarias a 2 líneas de tratamiento, y desde el pasado 13 de diciembre también se van a beneficiar de este tratamiento los pacientes con linfoma del manto en recaída o refractario a 2 líneas de tratamiento, siempre que incluya el inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, y pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario a 3 líneas de tratamiento previas, siempre que incluyan un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38. Doctora, ¿qué cuestiones son claves para que el paciente sea candidato a recibir estas terapias y qué pacientes se descartarían? Bueno, el paciente debe de tener un buen estado general, sin otras enfermedades, otras comorbilidades previas que sean importantes, relevantes o que no estén controladas con algún tipo de tratamiento, y pacientes que no tengan daños en órganos que limiten su actividad vida diaria. Actualmente se descartarían pacientes que tuviesen infecciones activas, que tuviesen otras enfermedades oncológicas o, por ejemplo, pacientes con cardiopatías graves que no estuviesen controladas o afectación renal o pulmonar que no estuviese controlada con tratamiento. De acuerdo. Doctora, ¿en qué lugares de la geografía española está disponible este tratamiento a día de hoy? A día de hoy el tratamiento se puede recibir en 24 hospitales que están distribuidos por toda España para pacientes adultos y en 10 centros para pacientes pediátricos. Hay hospitales autorizados para poner este tratamiento en distintas comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, en Mallorca, Galicia, Murcia, Valencia. En el 2022 se ampliaron mucho el número de centros y actualmente están distribuidos por casi toda la geografía española. ¿Por qué solo está disponible en estos hospitales? Bueno, pues porque tanto la aféresis de estos linfocitos, que es por lo que empieza el proceso de fabricación, como el manejo del propio medicamento con células CAR-T, como el manejo de las complicaciones que pueden tener los pacientes después del tratamiento, requieren de un personal que esté formado y que esté entrenado. Sobre todo en el manejo de las complicaciones post-CAR, que son complicaciones que pueden ser muy graves, aunque reversibles cuando el diagnóstico es precoz y se instaura un tratamiento precoz. Es importante que sea un personal que esté formado y acostumbrado a hacer procedimientos complejos como el trasplante alógeno. Hasta ahora, doctora, tengo entendido que los resultados en linfomas y en mielomas han sido muy buenos. ¿Nos puede dar algunos datos? Sí, en linfoma difuso de célula grande, los resultados de la terapia CAR-T, que es frente al antígeno CD19, han demostrado un potencial curativo en el 40% de los pacientes a los que se les administra el medicamento CAR-T, y han demostrado superioridad frente al trasplante autólogo, que era el tratamiento estándar en estos pacientes refractarios o recaídas tras 2 líneas de tratamiento. En el caso del linfoma folicular o del linfoma del manto, han demostrado la terapia CAR-T ser eficaz en pacientes de alto riesgo, aunque aún tiene que demostrarse su potencial curativo. En el caso del mieloma, el tratamiento con células CAR-T actualmente va dirigido al antígeno BCMA, y los resultados de los ensayos clínicos que han condicionado la aprobación de estas terapias en pacientes con mieloma múltiple en fases avanzadas de la enfermedad han demostrado unos resultados muy buenos, con tasas de respuestas que superan globalmente el 70% y más del 30% y en algunos casos incluso hasta el 80% de pacientes alcanzan remisión completa. Además, los 2 CAR-T que están aprobados por las autoridades sanitarias europeas, que son ide-cel, produce una duración en la respuesta de aproximadamente 1 año en nuestros pacientes, y cilta-cel produce una duración de la respuesta de casi 3 años. Hoy por hoy, en los pacientes que llamamos triple expuestos, el CAR-T en mieloma ha resuelto una necesidad clínica y terapéutica que hasta ahora no había sido cubierta. Y bueno, tanto en linfoma como en mieloma se está trabajando ya en ensayos clínicos para adelantar estos tratamientos a líneas previas, a primera o segunda línea de tratamiento.
Precisamente, doctora, quería que me hablara de los ensayos clínicos que se están desarrollando. ¿Qué otras patologías pueden ser susceptibles de ser tratadas con esta terapia? ¿Hacia dónde apuntan estos ensayos clínicos? Si nos puede dar algunos datos, se lo agradeceríamos. Bueno, se están haciendo ensayos clínicos en otras hemopatías malignas, como pueden ser los linfomas marginales, los linfomas con afectación del sistema nervioso central, otro tipo de leucemias, incluso en la leucemia mieloide aguda. Se están desarrollando CAR-T o CAR en células NK frente a enfermedades oncológicas, utilizando antígenos de tumores sólidos distintos a los CAR que están ahora mismo aprobados. Pero es que además hay ya ensayos donde se está tratando enfermos con enfermedades no malignas, enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia. Doctora, ahora mismo se están realizando muchos esfuerzos para que las terapias aprobadas en Europa lleguen más rápido a España. ¿Por qué tardan? ¿Por qué están tardando tanto? Bueno, el precio de estas terapias avanzadas es muy elevado y es necesario que tengamos muchos factores en cuenta a la hora de incluirlos en nuestro sistema sanitario para evitar sobre todo que el sistema colapse. Una de las medidas que ha tomado el Ministerio y que la ha tomado por primera vez con respecto a estos medicamentos es el pago por resultados. Y doctora, ¿cómo avanzará este ámbito en los próximos años? ¿Qué espera ver? Bueno, el mundo de las terapias avanzadas y de las terapias con células CAR-T solo acaba de empezar. Estamos viviendo una revolución que va a ser imparable en los próximos meses y en los próximos años, no solo por el desarrollo de nuevos medicamentos frente a otros antígenos diada, sino por su uso en nuevas indicaciones, en líneas de tratamiento precoces y bueno, por la combinación de estos tratamientos con otros medicamentos inmunomoduladores que van a hacer que mejoren sus respuestas. Pues doctora, ha sido un verdadero placer tenerla aquí en nuestro podcast Un viaje por la sangre. Muchísimas gracias por esta síntesis, por este resumen tan maravilloso que nos ha hecho sobre estas terapias que están revolucionando de verdad el ámbito de la hematología y de otras enfermedades. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Ha sido una interesante entrevista en la que hemos podido profundizar mucho más en lo que son estas terapias CAR-T. Pero no voy a ser yo quien resuma los puntos claves de esta entrevista, sino Jorge Sánchez. Él es director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Jorge, bienvenido. Hola Mar, ¿qué tal estás? Muy bien, Jorge. Pues yo encantada con esta entrevista. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues me ha parecido una entrevista muy interesante, además sobre un tema que está de plena actualidad, que son pues las terapias CAR-T. Y bueno, ¿qué titulares puedes extraer de esta entrevista? Danos un primer titular. Bueno, mi primer titular, o más bien quizás una reflexión o una matización, es qué es la terapia CAR-T en sí. Se trata de los linfocitos T del propio paciente, o lo que es lo mismo, las células que nos defienden de las infecciones y de las enfermedades, que son modificadas genéticamente en el laboratorio y luego se vuelven a introducir en el propio paciente, diseñadas para atacar directamente a las células malignas. Con lo cual, digamos que es un proceso que bien nos puede recordar a la ciencia ficción, o nos puede traer a la mente la ciencia ficción, pero una ciencia ficción que es realidad. Exactamente, Jorge. Oye, pues muchas gracias por matizar este concepto. ¿Qué nos puedes contar de la calidad de vida? Bueno, con respecto a la calidad de vida, yo creo que es uno de los elementos más claros que aporta la terapia CAR-T, y es que con una sola infusión de estas células modificadas genéticamente, ya hemos puesto en marcha el tratamiento. Es cierto que puede tener efectos secundarios, pero prácticamente en 1 o 2 días el paciente puede volver a estar en su casa. Y esto, por supuesto, en términos de calidad de vida, es mucho. Muchísimo. Jorge, patologías beneficiadas, que lo ha tocado también la doctora en su entrevista. Pues fundamentalmente los linfomas. Como sabéis, en cánceres hematológicos los principales son los linfomas, los mielomas y las leucemias. En el caso de las terapias CAR-T, donde más experiencia hay y donde más indicaciones hay por el momento es en linfomas. Más concretamente, el linfoma B difuso de célula grande,
linfoma folicular y más recientemente se ha aprobado por el Sistema Nacional de Salud el CAR-T para linfoma del manto. Todas estas enfermedades en recaída o refractarias tras 2 o más líneas de tratamiento. También en leucemia linfoblástica aguda, lo mismo, recaída o refractaria. Y otro de los CAR-T que se han aprobado recientemente también es para mieloma múltiple en recaída o refractario. Siempre digo, o me refiero a después de 2 o más líneas de tratamiento. Uh-huh. Hablando de tratamiento, estas terapias se suelen dar en los hospitales que son, por así llamarlo, los buques insignia de nuestra sanidad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, son hospitales en los que hay una gran experiencia tanto en personal como en actividad asistencial referida al trasplante de médula ósea. Actualmente hay 24 hospitales de adultos en España que ponen terapia CAR-T y 10 hospitales infantiles que cubren prácticamente toda la geografía española. Uh-huh. Y sobre el futuro, Jorge, ¿qué nos puedes resumir de lo que ha dicho la doctora? Pues ella misma lo ha dicho, ¿no? Estamos ante una revolución que solamente acaba de empezar y que nos va a traer, yo creo, muy buenas noticias en el futuro. Se están investigando las terapias CAR-T frente a leucemias especialmente agresivas como la leucemia mieloide aguda, frente a otros linfomas. Se está intentando dar el paso a los tumores sólidos que en prevalencia, pues digamos, ya indican la importancia que van a tener estas terapias CAR-T en el futuro si finalmente llegan a tratar tumores sólidos. Y también fuera del cáncer, algo que creo que es especialmente relevante y que se está dando primeramente en lo que son las enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus eritomatoso. Y un reto que tenemos con respecto a estas terapias que es el acceso a unas terapias que son muy efectivas, que curan y que por ello también suelen tener unos precios elevados. Uh-huh. Jorge, pues millones de gracias por este resumen, por estas reflexiones también que nos has regalado. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la temporada. Gracias a ti, Mari, y hasta el año que viene. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. Y llegamos a la sección Preguntas al experto, en la que la doctora Carmen García Insausti responde a las dudas y preguntas que nos han trasladado en este último mes. Comenzamos con la primera consulta. Hola, buenas. Mira, soy Mati, trabajadora social de la Asociación Andaluza de Hemofilia. Mi pregunta para la doctora es la siguiente. ¿Novias de personas con hemofilia podrían donar sangre? Porque hay muchas personas que vienen a la sede diciendo, oye, que me han dicho que no y echándolas para atrás. Entonces, pues claro, están como frustradas en este tema. Y era, pues bueno, pues saber si es verdad lo que dicen o no. Gracias, Mati, por tu pregunta, que me ha parecido muy interesante y además que, como dices, parece ser que es muy frecuente. Los hemofílicos, como sabes, son personas con déficit de factor 8 o factor 9 que en el pasado, y esto es muy importante enfatizar, presentaron mayor incidencia de infecciones por los virus de hepatitis B, hepatitis C e inclusive por HIV debido al uso frecuente de derivados plasmáticos con una seguridad un poco cuestionada. Actualmente esto no ocurre por los mejores tratamientos que reciben, todos ellos de muy alta seguridad. Por lo tanto, si el hemofílico no tiene ninguna infección, su novia puede donar sangre sin ningún problema. Si el hemofílico tiene alguna de estas infecciones que he mencionado, se procederá de la misma forma que se hace con cualquier persona infectada. Y esto es, se excluirá temporal
o permanentemente a las personas en contacto doméstico o sexual con ellos, dependiendo de la infección. Por eso, para poder, redondear la respuesta, quiero concluir diciendo que es muy importante conocer el tipo de infección que tiene el hemofílico para poder establecer la conducta. Bueno, Mati, espero que esto te haya aclarado, aunque insisto que para poder tener mayor concreción se requiere saber el tipo de infección. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación, doctora. Y tenemos otra duda que nos hace llegar otros de nuestros oyentes. Hola, soy Ana y tengo una pregunta. Muchos de los pacientes que trabajan con nosotros tienen amiloidosis y nos preguntan si pueden donar. ¿Con enfermedades hematológicas como esta se puede donar sangre? ¿Se pueden hacer donaciones de sangre? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Lamentablemente mi respuesta es negativa. Y digo lamentablemente porque cuando las personas desean donar sangre, cualquier obstáculo les resulta frustrante. La razón es que la amiloidosis es una enfermedad hematológica de categoría neoplásica y en este caso la exclusión es permanente porque aunque la enfermedad esté controlada, no se trata de una persona sana, que es el criterio fundamental para ser donante. Por favor, transmítele esta respuesta a las personas de tu entorno que me dice que con frecuencia te hacen la pregunta. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora, y gracias también a esos oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz o un mensaje a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico prensa@shhseth.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a las dudas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales, tanto X como Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplantes de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, en estas últimas semanas nos han llegado muchas propuestas para temas de futuros podcasts. Si tú también tienes un interés especial en que abordemos un tema determinado, no dudes en trasladarnos tu idea. Espero que este programa te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes consultar todos nuestros podcasts de Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por tu atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.